El gobierno y la autoridad en las iglesias locales. Dice el punto I de nuestros estatutos: las iglesias locales son gobernadas por el Consejo de Ancianos, obispos, pastores o sobrevedores. Estos han de cumplir, juntamente con los dones espirituales que les capacitan para el ministerio, algunas condiciones personales detalladas en las Escrituras, por cuya causa no son cargos vitalicios en la Iglesia. Los ancianos se reconocen por la asamblea, pero no son elegidos por la asamblea. En el libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 15, leemos la promesa que Dios le dio a su pueblo. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. No debemos tener duda de que todos y cada uno de los creyentes estamos llamados a hablar de Cristo al mundo, como leemos en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hechos 8:4 leemos: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio, en referencia a todos los miembros de la Iglesia esparcidos en la persecución. Pero el versículo 5 continúa diciendo: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Notemos que algunos creyentes, en este caso Felipe, son enviados con una misión específica. Es que antes de entrar en materia nos debe quedar un punto muy claro. Es que todos los creyentes son llamados a dar testimonio de su fe, pero no todos son llamados para ser pastores y maestros, como leemos en Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Parece una obviedad, pero desgraciadamente, demasiado a menudo se pueden encontrar en puestos de responsabilidad de las iglesias a personas que no son idóneas porque Dios simplemente no las ha llamado a ello. Ser líder de la iglesia no queda en manos del individuo. No se trata de una elección personal que el pastor, anciano o maestro haya tomado. Tampoco es una salida profesional entre otras, o porque no tenía otra salida. Ni siquiera porque a la iglesia le haga falta y en él se cumpla aquello de que en el país de los ciegos el tuerto es el rey. El gobierno en la iglesia tampoco es un ministerio que pueda ejercer cualquier cristiano que sea fiel. Un hombre que se lance a este ministerio sin ser llamado por Dios está abocado al fracaso y la iglesia va a sufrir mucho. Así que un elemento fundamental en la iglesia es tener un liderazgo adecuado. Como leemos en Lucas capítulo 6, versículos 39 y 40, les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Las ovejas siguen al pastor, así que es esencial que los pastores sean calificados. Líderes y creyentes están conectados vitalmente, unos como modelos, otros como imitadores. Y así lo leemos en 1 de Corintios capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y en Filipenses capítulo 3, versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Veamos algunos principios fundamentales para un adecuado liderazgo en la Iglesia, es decir, el ministerio pastoral y de enseñanza. En primer lugar, veremos que Dios siempre llama a su siervo. En segundo lugar, este llamado es atendido por el siervo de Dios. En tercer lugar, veremos un poquito sobre el estándar. El estándar lo marca Dios y es muy elevado. En cuarto lugar, veremos cómo los ancianos, con la dirección del Espíritu Santo,
Nombran al anciano mediante la imposición de manos. También veremos lo que quiere decir esto. Y en quinto lugar, la Iglesia, también guiada por el Espíritu Santo, reconoce este nombramiento. Dios siempre llama a su siervo. Leemos en el capítulo 13 del primer libro de Samuel, en el versículo 14. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Dios siempre llama a sus siervos antes de enviarlos a servir en su nombre. Llama a quien quiere y cuando quiere, para el servicio que Él quiere. En Jeremías capítulo 1 leemos sobre el llamamiento del profeta. Versículo 4. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras, te consagré, te puse por profeta a las naciones. Entonces dije, Señor Dios, he aquí no sé hablar porque soy joven. Pero el Señor me dijo, no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe, irás, y todo lo que te mande, dirás. En el Nuevo Testamento, este patrón de llamamiento continúa. Leemos en Marcos 3:13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Hechos capítulo 9, versículo 15, sobre la conversión y el llamamiento de Pablo. Y el Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Y el mismo Pablo describe en Gálatas, en capítulo 1, versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Pero cabría pensar que todos estos ejemplos se refieren a llamamientos especiales de hombres muy especiales. Pero ¿esto se puede aplicar también a los creyentes de hoy? Bueno, leamos Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y también hemos leído antes Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así que también aplica al creyente de hoy. Veamos ahora el segundo principio del ministerio pastoral. ¿Cómo puede reconocer el hombre de Dios que está siendo llamado a este servicio especial? El llamado tiene un componente subjetivo que se produce en el interior del siervo de Dios. No se trata de una emoción pasajera, un sentimiento romántico como aquel amor veraniego de la juventud. Tampoco se trata de un gusto personal, porque resulta bonito predicar, organizar, tener responsabilidad para que otros nos vean. El llamamiento es una vocación que paulatinamente y con el tiempo se transforma en un peso interno y lleva al siervo de Dios a orientar todos sus esfuerzos a cumplir con ese llamamiento. Leemos 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Capítulo 9, versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Y 2 Corintios capítulo 2, versículo 16. A estos, ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos, olor de vida para vida. Pero para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y es evidente ese sentimiento de humildad, porque la tarea de servicio es abrumadora. También se puede confirmar el llamamiento de Dios
de manera objetiva, como es a través del reconocimiento de los otros ancianos, pero también por parte de los miembros de la Iglesia. Pero antes de abordar este punto, vamos a considerar brevemente los estándares tan elevados que Dios ha puesto para aquellos que son llamados a liderar su Iglesia. Y no es para menos si deben de ser ejemplo a los demás, como dice Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga un poco tu juventud, sino sé ejemplo a de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. No tenemos tiempo para profundizar en 1 Timoteo 3, 1:7 y Tito 1, 5:9, pasajes archiconocidos que os invito a que leáis con detenimiento. El ministerio que estamos considerando es el de obispo o supervisor, que es el mismo que pastor y maestro de Efesios 4:11. Tres nombres diferentes que describen las funciones del liderazgo de la Iglesia: administradores, cuidadores y maestros de la palabra. Primera de Timoteo 4, 13 y 15, el apóstol Pablo le encomienda a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Además, los líderes de la Iglesia oran por los enfermos, Santiago 5:14, enseñan fielmente la palabra, Hechos 6:4, cuidan del rebaño, Primera de Pedro 5:1 y 2, dirigen el ministerio de la Iglesia, Hechos 15:22, ordenan a otros ancianos, Primera Timoteo 4:14, y administran la disciplina de acuerdo a las Escrituras, Primera de Corintios 5, Primera de Timoteo 5:20. Algo tan difícil y desagradable de aplicar que a veces no se hace por una falsa prudencia, por el qué dirán, por miedo a las divisiones, pero el mal no se puede tapar, sino que se debe curar. Sed santos como yo soy santo, dice Primera de Pedro 1:16. En lo personal, el líder, obispo, anciano, pastor o maestro de la Iglesia debe cumplir unos requisitos muy elevados. Después de leerlos, cabe preguntarse, ¿quién puede cumplirlos? No hay nadie tan perfecto en ninguna iglesia. Es verdad. Por eso, como decía Charles Spurgeon, si puedes hacer algo mejor, ni te arrimes al ministerio pastoral, porque requiere de ti todo, y con excelencia. Así, en el área moral, marido de una sola mujer. En el área familiar, que gobierne bien su casa. Y no se trata de que no se sea perfecto o que se cometen errores. Si las esposas y los hijos hablaran, pero ellos también pueden confirmar si tienen un buen esposo y padre, a pesar de sus defectos. En el área de la madurez espiritual, no un neófito, no sea que se envanezca. Y en el área de la reputación pública, irreprensible, o dicho de otra manera, que no se le pueda o que no pueda ser expuesto a censura, es decir, con un testimonio limpio. Para terminar con este punto, decir por qué no es un cargo vitalicio la responsabilidad en el gobierno de la Iglesia. Y es que los estándares son tan elevados que el siervo del Dios siempre debe calificar en todas las áreas: la moral, la familiar, la de madurez espiritual y la de reputación pública. Si en algún momento descalificara en una o varias de estas áreas, quedaría descalificado para el ministerio pastoral. Ya hemos visto que, en primer lugar, Dios siempre llama a su siervo. En segundo lugar, que el siervo atiende y reconoce en su interior ese llamado. También hemos visto los elevados estándares que Dios ha puesto para el liderazgo de la Iglesia. Así que ahora terminamos considerando cómo se reconoce objetivamente a los líderes de la Iglesia. Ahora bien, hay dos herramientas objetivas para reconocer a los líderes de la Iglesia.
En primer lugar, los ancianos de la Iglesia, que con la ayuda del Espíritu Santo reconocen el trabajo de esos hermanos que luego públicamente van a reconocer mediante el acto de la imposición de manos, como vemos en Hechos 13 del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Y también 1 de Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio, es decir, de los ancianos de la Iglesia. Por tanto, no hay más revelación que la del Espíritu Santo, cómo, cuándo y donde Él quiere. Así que cuidado con los místicos o los emocionales, aquellos que dicen: el Señor me ha dicho, he soñado. Otra anécdota de Charles Spurgeon cuenta cuando un joven se le acercó y le dijo: Pastor, el Señor me ha dicho que este jueves debo predicar en la iglesia. A lo que Spurgeon le contestó: Pues sí que es curioso, porque a mí no me lo ha dicho. También encontramos una doble responsabilidad. Por un lado, la de aquellos, como dice nuestro hermano Domingo, que padecen de pulpitis, o como también hablaba nuestro querido hermano Gonzalo, aquellos que se predican encima. Y dice Santiago 3:1: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. La responsabilidad es muchísima. Por otro lado, está la corresponsabilidad solidaria de los ancianos de una iglesia delante de Dios. Y eso lo vemos en 1 de Timoteo 5:22. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Señalando la responsabilidad de los ancianos ante Dios de las posibles desviaciones cometidas por aquel a quien impusieron las manos. Finalmente, la Iglesia es la otra herramienta objetiva para reconocer, que no escoger, a los ancianos de la congregación. Hay veces que, como se dice en el ejército, las necesidades del servicio, es decir, las carencias de la Iglesia o las prisas por cubrir algún área del ministerio, pueden presionar, manipular o precipitar algún nombramiento. Esto es muy peligroso. Volviendo a Hechos capítulo 13 versículos 2 y 3, vemos por un lado a un grupo de hombres fieles que trabajaban y ayunaban, y un grupo de ancianos, y se incluye aquí también al resto de la iglesia, que están orando y ayunando hasta que Dios confirma el ministerio de estos siervos. ¿Qué debe reconocer la iglesia? Pues hombres como 1 de Timoteo 3 y Tito 1. Y si no los hay, mejor estarnos quietos y seguir orando. En conclusión, ¿quién es suficiente para esta obra? Sirvan estos pensamientos para que sepamos reconocer qué pide Dios de aquellos que han de apacentar a su rebaño y qué debe estar haciendo la Iglesia para reconocer a esos hombres, porque ellos son puestos para darlo todo por su Dios y por su amado pueblo. Amén.